Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a ordenar según las normas de ordenación alfabética. La ordenación de catálogos diccionarios, catálogos de autores, catálogos de obras anónimas, catálogos de títulos o catálogos de materias se hace siguiendo las normas alfabéticas, es decir, la secuencia alfabética A, B, C, D, etc. Pero además habrá que tener en cuenta, además de signos alfabéticos, que puede haber signos numéricos o signos de otro tipo, ortográficos, matemáticos, etc. Vamos a ver qué hacemos con todos estos signos. Bueno, nos vamos a basar para ordenar en el capítulo 9 de las reglas de catalogación del año 85. Aunque las reglas de catalogación cubren con este capítulo un amplio espectro de posibilidades, existen ciertas lagunas a las que no llegan y que tendremos que solventar de la mejor manera posible. A continuación presentaremos diferentes peculiaridades de la ordenación basándonos en esta norma. En todo caso, se recomienda encarecidamente leer y estudiar la fuente original, es decir, este capítulo 9 de las reglas de catalogación antiguas, las del año 85, que proporcionamos en los materiales del curso. A través de multitud de ejemplos vamos a ver cada uno de los casos que se nos pueden presentar, o casi todos los casos que se nos pueden presentar, los casos más frecuentes, los más habituales que suelen darse en los exámenes de oposiciones a auxiliares a biblioteca. Estos ejemplos tened en cuenta que pueden no ser reales, es decir, que a lo mejor os encontráis fechas equivocadas, notaciones de la CEDU que no existen, etcétera. Simplemente los hemos puesto para ilustrar mejor la forma de ordenar según las reglas de catalogación alfabéticas. Bueno, la ordenación de signos se hace internamente, de acuerdo con su propia secuencia, es decir, se sigue la secuencia numérica para los signos numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Se sigue la secuencia alfabética para los alfabéticos, A, B, C, D, etc. Y luego ignoramos todos los demás signos, excepto la raya o guión largo, el guión corto, la barra y el punto, que en su uso ordinario equivalen a espacio, cuando no van por delante del primer elemento de alfabetización. Vamos a ver en estos ejemplos. Primero va 25, después 1960, después 10.000. La ordenación sigue. La ordenación numérica, la secuencia numérica para los signos numéricos. A continuación, la secuencia alfabética para los signos alfabéticos. Ignoramos los demás signos, por ejemplo, ignoramos la interrogación, ignoramos el apóstrofe de estudis, como si no existiera, por lo que de estudis sería una única palabra. Y luego otros signos, como este, como el guión corto o la barra, equivalen a espacio. Es decir, esto lo ordenaríamos, alfabetizaría como 1960-1980. Blanco recio alfabetizaría como blanco espacio recio. ¿Vale? Esta es la primera norma general en cuanto a los signos. A ver, los encabezamientos, desde los más simples hasta los más complejos, son el punto de partida de la alfabetización y pueden incluir diferentes unidades de alfabetización. La primera unidad son las letras o las cifras, es decir, ordenamos letra a letra y cifra a cifra. Después, la siguiente unidad son las palabras o conjuntos de palabras, de letras, o las cifras o conjuntos de cifras separadas por espacio. Y a continuación ordenamos por bloques o grupos de alfabetización compuestos de una o más palabras. Los bloques son distintos dependiendo de lo que estemos ordenando, dependiendo si estamos ante una persona, una entidad, un título o una materia. En persona, los bloques los forman las distintas partes del nombre separadas por coma. En este caso, el primer bloque es Alfonso. Y en el segundo ejemplo, el primer bloque es Alfonso Roca. Por lo que digamos que la V de Vicente queda por delante de la R de Roca, porque estamos ordenando por bloques. Y Alfonso va por delante de Alfonso Roca. En entidades, el nombre de la entidad principal forma un bloque y las entidades subordinadas forman otro bloque. La entidad principal aquí es Biblioteca Nacional España y la subordinada es Departamento de Referencia. Aquí la entidad principal es España Ministerio de Educación y la siguiente la entidad subordinada es Subdirección General de Ordenación Académica. En este caso, el título no separa bloques, ya que la entidad principal es España Ministerio de Educación separada por un punto. Esto forma un único bloque. En títulos, los bloques los forman. El título uniforme es un bloque, el título propiamente dicho otro bloque, los subtítulos son otro bloque y las informaciones complementarias sobre el título o títulos paralelos son otros bloques. Vamos a ver un ejemplo que nos pueda ilustrar esta idea. Casa es título
Y una revista de decoración es subtítulo, por lo que casa es el primer bloque y una revista de decoración es el siguiente bloque. Casa, jardín y decoración es título, por lo que forma un único bloque. De tal manera que casa, el bloque casa va por delante del bloque casa, jardín y decoración, aun cuando la U de una vaya por delante de la J de jardín. En cuanto a materias, el encabezamiento principal es un bloque y los encabezamientos secundarios son otros bloques. Y en caso de encabezamientos invertidos, son las partes del encabezamiento separadas por coma. Veremos ejemplos más adelante de materias invertidas o con encabezamiento principal y secundario separadas por guiones. Aquí tenemos, por ejemplo, Dante Joe y Dante Alighieri. La J de Joe queda por delante de la A de Alighieri porque el primer bloque es Dante y el siguiente bloque, al no estar separado por coma, sería Dante Alighieri. La regla básica, por tanto, es que partiendo del primer bloque la alfabetización se hace palabra por palabra y dentro de ellas letra por letra. No se tendrá en cuenta la conjunción ni y sus equivalentes en otras lenguas españolas cuando une dos apellidos. Es decir, cuando estamos hablando de apellidos en lenguas españolas, en castellano, catalán, gallego, vasco, etc. La conjunción y sus equivalentes no se tienen en cuenta como si no existiera. Por lo tanto, Llenas y Miró alfabetizaría como Llenas Miró, como si no existiera esta I. Fernández y González tampoco alfabetizaría la Y, ya que y la GO de González quedaría por delante de la GU de Guerra, ¿vale? No quedaría la Y, o por la otra forma, la Y quedaría por delante de la G, ya que se ignora. Esto es en caso de apellidos de lenguas españolas únicamente, no en títulos ni tampoco en apellidos de otras lenguas. Vamos a seguir con otras reglas especiales. En la alfabetización no se tienen en cuenta ni los acentos ni los signos diacríticos, es decir, este signo diacrítico pues lo ignoramos como si no existiera. Los acentos también. Luego, este signo se traduce por la palabra correspondiente en cada idioma a efectos de alfabetización. En este caso estamos ante un título en inglés, por lo que lo traduciríamos como Accounting and Finance. De manera que la F de Finance queda por delante de la B de Business, porque lo que estamos alfabetizando es la A de AN que queda por delante de la B de Business. En el caso de escuela y biblioteca, este signo equivale a la Y, ya que estamos ante un título en castellano. Por lo que la escuela y biblioteca, la B de biblioteca queda por delante de la E de educación, ¿vale? Ya que esto es como si estuviéramos alfabetizando escuela y biblioteca. Aquí tenemos un ejemplo con apellidos en catalán unidos por la conjunción ni. No tenemos en cuenta la conjunción ni. El apóstrofe tampoco se tiene en cuenta. Llenas y Miró es el mismo ejemplo que anteriormente hemos visto. Tampoco se tiene en cuenta la I cuando une dos apellidos en español. Vamos a ver la ordenación numérica. En cuanto a la ordenación numérica hay varias particularidades que tenemos que tener en cuenta. Dentro del orden numérico general, la ordenación se hace de esta forma. Primero el número solo, el 1, por ejemplo, después número, espacio número, 1, espacio 1, 1, espacio 2, 1, espacio 3, después el número, espacio signos alfabéticos, 1, espacio ABC, y después el siguiente número que nos encontremos que fuera a continuación del 1, 2, 3, 900, el que fuera. ¿Qué pasa con los signos de puntuación usados para la simple legibilidad de un número? Por ejemplo, el punto de los miles, que nos podemos encontrar en 1001 noches. Este punto se ignora como si no existiera, por lo que 100 va primero y 1001 va después. Otros signos de puntuación, como la línea horizontal o la barra que separa fracciones, ¿vale? En fracciones equivalen a espacio. O sea, cuando nos encontremos una fracción separada por barra, alfabetizaría como 3 espacio 4. Los números supra e infraescritos se consideran precedidos de espacio también.
Los números decimales menores de la unidad, por ejemplo, este caso, van delante de esta, ¿vale? 0,21 va por delante de 1,112. Y luego la ordenación de la parte decimal de un número, por ejemplo, 112 en este caso, o 25 en este caso, se hace cifra por cifra, es decir, el 1 va por delante del 2, ¿vale? Por lo que 1,112 va por delante de 1,25. Y luego tenemos las cifras romanas, se intercalan con sus equivalentes arábigas, por lo que ordenamos así, primero 19, después 20, después 20 en romano, después 21 en romano, después 100, después 1000, una noche, etc. No ordenamos 20 en romano porque vaya después del 20 arábigo, sino porque 20, actualidad, empieza por A y simposium empieza por S. Ese es el motivo por el que 20 actualidad va delante de 20 simposium. ¿Vale? O sea, se intercalan con las arábigas. Y luego aquí tenemos que alfabetizamos a partir de 100, no de las, ya que estamos ante un título y el artículo no alfabetiza, como vamos a ver un poquito más adelante. Actualidad, sin embargo, alfabetiza porque es la primera palabra que alfabetiza en el título. Bueno, ¿qué pasa con los artículos y preposiciones en personas? Estamos hablando de personas. Los artículos y preposiciones que forman parte del nombre o partículas que indican relación familiar, como Mac, de Mackenzie, que indica hijo de Mackenzie en escocés. Se considera que forman una sola palabra con la parte del nombre que le sigue, en el supuesto de que sean elemento inicial de alfabetización, no que estén en medio de los apellidos, a continuación, el segundo o en medio del nombre, ¿vale? Tiene que estar al principio del elemento inicial de alfabetización. Bueno, para ello hemos proporcionado una lista de artículos y preposiciones que indican relación familiar en los textos del curso en distintos idiomas. La lista de artículos definidos e indefinidos y en sus correspondientes lenguas, ordenadas por artículo, la hemos sacado del MARC 21, del MARC 21 Format for Bibliographic Data del año 99. ¿Vale? La tenéis en vuestros textos, tenéis que conocerla y conocer los artículos en distintos idiomas. De manera que a Beckett se consideraría que forma una sola palabra con la parte del nombre que le sigue. A os pasaría lo mismo. Dancona, no se tendría en cuenta el apóstrofe y alfabetizaríamos como Dancona todo seguido. Del Giudice pasaría lo mismo. Todo seguido con la siguiente parte del nombre. Entonces alfabetizaría como del Giudice todo seguido, del Rossi todo seguido. La Serna, si está separado, pasa lo mismo. Lo alfabetizaríamos como si fuera una sola palabra. Las Eras, lo mismo. Mackenzie, tanto si está junto como separado, se alfabetiza como si fuera una sola palabra. O con, bueno, es una palabra en sí misma, no indica ninguna, no es ninguna partícula, ni ninguna preposición, ni ningún artículo. O con él. Lo alfabetizaríamos, esta partícula, como si fuera una sola palabra con la parte que le sigue, con el apellido que le seguiría. Bon, lo mismo, indica relación familiar en alemán. Iría todo seguido, alfabetizaría como si fuera todo seguido, de manera que tendríamos este listado y lo ordenaríamos así, sin tener en cuenta los apóstrofes y como si fuera una sola palabra con la parte del nombre que le sigue. Estamos hablando de nombres de personas y de elemento inicial de alfabetización, no nos olvidemos. ¿Qué pasa con los números en personas? Los números que acompañan a los nombres de personas no tienen valor alfabetizador. Estamos hablando de las fechas o los números de reyes, papas, duques, etc. Para lo que sirven es para la ordenación ordinal o cronológica, en cada caso, cuando estemos hablando de nombres idénticos. Aquí tenemos nombres idénticos, ordenamos cronológicamente, primero este año, el año 1618, después el 1790, 1921, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Juan Papa, Juan Rey de Aragón, Juan Rey de Castilla? Obviamos, el primer paso es obviar el número que acompaña al nombre. Y ordenamos primero la P de Papa, después la R de Rey, después la A de Aragón y después la C de Castilla. Una vez que los tenemos ordenados, los que sean iguales,
Ya utilizamos los números para ordenar de forma ordinal, en este caso ordinal, no cronológica. Primero el 2, después el 3. Primero el 10, después el 23 en el caso de Papa. De manera que nos quedaría primero Juan 10, 23, 2, 3, 1. Nos podría quedar así mezclado. Este es un caso muy típico de examen de oposición de auxiliares de biblioteca de ordenación alfabética. Francisco Duque de Millán, la D de Duque va por delante de la J de José y por delante de la P de Papa. Entre Duque 2 y Duque 6, pues primero el 2 y después el 6, ¿vale? De manera que primero tenemos el 2, después el 6 y después el 1, ¿vale? Porque estamos ordenando por el nombre en primer lugar. Bueno, vamos a ver qué pasa con los artículos en los títulos. Los títulos se ordenan a partir de la primera palabra destacada, por lo que se ignoran los artículos por los que comienza un título, no alfabetizan. Para ello, como se comentado anteriormente, os hemos pasado una lista de artículos definidos e indefinidos en sus correspondientes lenguas, y la base de esta lista es una que aparece en el MARC 21 Format for Bibliographic Data del año 99, ¿vale? Esta lista la tenéis que conocer, por lo que alfabetizamos a partir de, en este caso, de ABC, en este de apps, en este de un abismo, Afleti, biblioteca, Cantarembici, a directory, A es el artículo indefinido en inglés, no alfabetiza, DUF moviment es tampoco alfabetiza, o século es artículo en portugués, por lo que no alfabetiza, alfabetizamos a partir de século. Sin embargo, hay que diferenciar si estamos ante artículos de títulos que acompañan a títulos o que acompañan a nombres. Hemos visto anteriormente que en nombres de personas los artículos que acompañan a nombres de personas sí alfabetizan, pero en el caso de que acompañen a títulos no alfabetizan. Es muy importante, por tanto, diferenciar si estamos ante un nombre de persona o ante un título, ¿vale? Porque en cada caso el artículo o la preposición o lo que tengamos delante va a alfabetizar o no. ¿Qué pasa con el artículo en la que faltaba o lo que amamos? En este caso, es un caso que puede darse en un examen de oposición, aunque es muy infrecuente. Aquí el artículo alfabetiza, ya que se trata de objeto directo. La sería objeto directo y lo sería objeto directo. Por lo tanto, es la primera palabra destacada del título y alfabetiza. Es el único caso que nos podemos encontrar en un título que el artículo va a alfabetizar. Bueno, este caso y otro que vamos a ver más adelante de nombres geográficos. Bueno, vamos a ver la ordenación interna. ¿Cómo nos la presenta estas reglas de catalogación en su capítulo 9? Es infrecuente que en un examen de oposición nos hagan ordenar este tipo de ordenación, pero puede darse y las reglas de catalogación lo explican. La ordenación alfabética de una pluralidad de asientos bajo el mismo encabezamiento, en este caso, por ejemplo, en el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, se resuelve teniendo en cuenta el segundo campo de alfabetización y subsidiariamente el tercero. Además, ordenaremos primero todas las obras completas, después ordenaremos todas las obras escogidas, después ordenaremos las obras con título uniforme de género literario, teatro, novela, poesía, etc. Y a continuación ordenaremos las obras individuales. Por eso en este caso hemos ordenado primero obras completas, después obras selectas, después teatro y después Don Quijote de la Mancha. Además, en todos los casos se sigue el orden cronológico ascendente, de manera que la P de páginas escogidas va por delante de la O de obras, porque esta obra se editó en 1898 y esta obra en el año 2011, por lo que queda por delante esta obra de esta. Luego, además, ordenamos primero las obras políglotas. No hay ningún ejemplo aquí, pero si lo hubiera, iría aquí, por ejemplo, las políglotas. Después, la lengua original y después las traducciones alfabéticamente. O sea, primero va esta obra porque son
es la obra en lengua, las obras completas en lengua original, después iría las obras completas en catalán y después las obras completas en inglés, porque la C de catalán va por delante de la I de inglés. ¿Vale? Esto quedaría así y no la C de complet delante de la O de obras completas, ya que estamos ordenando primero por las traducciones. Luego, las ediciones de obras enteras preceden a la de trozos escogidos. ¿Vale? Aquí estamos ordenando 1898 por delante de 2011 y después antología por delante de I de inglés. Aquí estamos ordenando también cronológicamente y aquí también cronológicamente, de manera que la V de vida queda por delante de la H de historia en el caso de obras individuales. Bueno, no es frecuente este tipo de ordenación en un examen, pero se puede dar. Ahora vamos a ver la ordenación de encabezamientos de materia. La ordenación alfabética de los asientos con encabezamiento de materia sigue en general las mismas reglas de ordenación establecidas para el catálogo de autores y obras anónimas, pero hay algunas particularidades. Vamos a resaltar las siguientes. En el caso de encabezamientos de materia se tiene en cuenta como campo subsidiario de alfabetización el encabezamiento principal, antes que el título o la fecha de edición. Es decir, tenemos este encabezamiento de materia y este otro. A la hora de alfabetizar tendremos en cuenta Bozal Fernández y Miguel Amando, que es, digamos, el encabezamiento subsidiario antes que el título o la fecha, ¿vale? De edición. Por lo que, aunque 40, el título 40 va por delante de la I de intelectual, ¿vale? Porque se ordenan antes números que letras, pero tenemos en cuenta para ordenar el campo subsidiario, que en este caso es el autor. Luego tenemos las subdivisiones cronológicas precedidas por el encabezamiento historia. En este caso vamos a ordenar cronológicamente, no alfabéticamente, por lo que la S de siglo XV va por delante de la R y va por delante de la F, ¿vale? No estamos ordenando alfabéticamente, sino ordenamos primero el siglo XV, después el año 1474 y después el año 1556. ¿Qué pasa con los signos en encabezamientos de materia? Hay dos formas de separar subencabezamientos, una con guión largo, bueno, hay varias formas, pero esta es la más habitual, y otra por coma en caso de encabezamientos invertidos, en casos de inversión. Ambos separan bloques de alfabetización, por lo que flores es un bloque, flores lenguaje de la sería otro bloque y flores artificiales sería el siguiente bloque, por lo que la A de artificiales queda por detrás de la C de comercio y de la L de lenguaje de las flores. Y luego tenemos el caso de encabezamientos formados, en este caso, con el nombre de un autor seguido del título de una de las obras que se ordenarán juntamente con los asientos que corresponden a las ediciones de las mismas obras, ¿vale? Aquí tenemos un encabezamiento de materia y un encabezamiento de título, ¿vale? Un encabezamiento de una obra individual. Se ordenan mezclados, en este caso, ¿vale? Junto con los asientos que correspondan a las ediciones de la misma obra, en este caso de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos para afianzar un poquito lo que hemos visto. Aquí no tenemos en cuenta el paréntesis a la hora de ordenar, ¿vale? Lo ignoramos. Pero el artículo de en medio sí se tiene en cuenta, por lo que O va por delante de gentleman, ¿vale? Aunque aquí en este caso la O va por delante de la T de gentleman porque ignoramos el paréntesis. En cuanto a la gasca vaya junto o vaya separado, se alfabetizaría como
si formara una sola palabra con la parte del nombre que le sigue. La Gasca se alfabetizaría como si fuera una sola palabra así. Pérez forma un primer bloque y Pérez Abad forma un siguiente bloque, por lo que la V de Vicente queda por delante de la A de Abad. Y Pérez Abad queda por delante de Pérez y González, o Pérez y González, mejor dicho, queda por delante de la Y de la S de Sánchez, ya que la Y cuando une dos apellidos en castellano se ignora. Lo mismo pasa con Vidal y Roig. La I que une dos apellidos en catalán se ignora, ¿vale? Entonces, la R de Ramón va por delante de la V de Victoria. Tanto esta I como esta I, estas dos conjunciones es como si no existieran. Aquí tenemos el ejemplo anteriormente visto de números que acompañan a nombres de persona. Repito, no tienen valor alfabetizador. Sirven únicamente para la ordenación ordinal o cronológica dentro de los encabezamientos formados con nombres idénticos. Es decir, entre Rey de Castilla, Juan Rey de Castilla 1 y Juan Rey de Castilla 3, se pone primero el 1 y después el 3. Entre Papa se pone primero el 10 y después el 23, ¿vale? Pero va primero la P de Papa, después la R de Rey, después la A de Aragón y después la C de Castilla, ¿vale? Por lo que los números, digamos, que se entremezclan. A continuación, vamos a ver bloques. Aquí estamos ante una materia. El guión largo separa materias, por lo que separa el encabezamiento principal de la materia y el subencabezamiento de materia, por lo que agua es un primer bloque y agua en España es el siguiente bloque, ya que estamos ante un título, por lo que agua va por delante de agua en España, por lo que digamos que la P de propiedades queda por delante de la E en España. A la hora de alfabetizar nombres de personas es hasta la coma. Aizad es el primer apellido y Aizad Rico, o sea, el primer bloque, Aizad Rico sería el segundo bloque. Las siglas cuyas letras están separadas por punto o iniciales seguidas de punto tienen valor de palabra. Es decir, B a P alfabetizaría como si B fuera una palabra, A otra palabra y P otra palabra, por lo que la B queda por delante de boletín. ¿Y por qué queda delante boletín Universidad de Salamanca y boletín de la Universidad Autónoma de Madrid? Queda por detrás. En paréntesis, en los títulos, normalmente de publicaciones periódicas, se están separando los paréntesis bloques de alfabetización, por lo que boletín sería el primer bloque y boletín de la Universidad Autónoma de Madrid sería el siguiente bloque, por lo que boletín queda por delante de boletín de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos separando bloques. Bueno, como hemos visto, los artículos y las preposiciones que forman parte del nombre en las partículas que indican relación familiar, vayan o no unidas al nombre por guión, por apóstrofe, etc., se considera que forman una sola palabra con la parte del nombre que les sigue, en el supuesto de que sean elemento inicial de alfabetización. Es decir, de gas, en el segundo caso es como si fuera todo junto de gas. Lasalle, en el cuarto caso, es como si fuera todo junto Lasalle. Y Mackenzie, que es una partícula que indica relación familiar, es como si fuera todo seguido Mackenzie. Alfabetizarían de esta forma. ¿Qué pasa en los títulos? Los artículos de todos los idiomas en el inicio de un título no alfabetiza. Es decir, aunque vaya apostrofado, estamos en este título, L apóstrofe guión no alfabetiza, alfabetizamos desde amor. Aquí no hay artículo, alfabetizamos desde el animal. Los colores tampoco alfabetiza los. Un día en las carreras tampoco alfabetiza el artículo indefinido 1. ¿Qué pasa con la que faltaba? Que es objeto directo, por lo que alfabetiza. ¿Vale? Alfabetiza la que faltaba. Por lo tanto, la que faltaba iría aquí. Iría aquí ordenado. AM, AN, C, D, L y luego iría la U. ¿Por qué alfabetiza un en este título?
porque en este caso no estamos ante un artículo indefinido, estamos ante un numeral, ¿vale? Tener en cuenta esto, porque puede ser un caso que se dé, digamos, para pillar en un examen. Otros casos en los que los artículos pueden alfabetizar, ¿vale? Es en el caso de nombres geográficos. Este es un título, son 5 casos de títulos. El primero no alfabetiza, Los Ángeles, no alfabetiza los albores del alma, no alfabetiza los, pero La Rioja, Las Palmas, ciudad vacacional, Los Ángeles, de lo que sea, alfabetiza porque estamos ante un nombre geográfico, ¿vale? En este caso, alfabetiza. Aquí vamos a ver mezclados casos de títulos con la conjunción i y casos de nombres de persona con la conjunción i. La conjunción i en títulos alfabetiza, ¿vale? Alfabetiza la Y, aquí también alfabetiza la Y, pero aquí estamos ante un nombre de persona que une, en el que la conjunción i está uniendo dos apellidos en el caso de que sean apellidos en una lengua española. Entonces, la i se ignora, no alfabetiza. Pero ¿qué pasa si tenemos este título, La casa de Ibarra y Bergé? En este caso, estamos ante un título, no ante dos apellidos, en caso de encabezamientos de persona. No estamos ante un encabezamiento de persona, por lo que la Y sí alfabetizaría. Bueno, pues esto es más o menos los casos más particulares y especiales que pueden presentaros ante un examen de ordenación alfabética. Bueno, tenéis que repasar, como digo, el capítulo 9 de las reglas de catalogación, porque es la única norma de referencia que tenemos a la hora de ordenar, ¿vale? Tenemos que saberlo muy bien y manejar los diferentes tipos de encabezamientos, porque nos lo pueden dar mezclados o no. A lo mejor nos dan mezclados títulos, nombres de personas, materias, entidades, o a lo mejor nos lo dan por separado. Pero si nos lo dan mezclado, tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene sus particularidades a la hora de ordenar. Pues esto es todo. Os recomiendo que realizáis todos los casos, todos los ejemplos que os hemos aportado en los temarios y que practiquéis muchos y que cualquier duda que tengáis las pongáis en el foro. Un saludo y mucho ánimo con vuestros exámenes de oposición.